un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de miércoles 14 de enero lo vamos a compartir con la presidenta del Partido Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, con Agustín Romero, que es diputado del Partido Republicano, con Alejandra Kraus, la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, y con Luis Pardo, diputado electo de Renovación Nacional. Con ellos, con ellas, entonces, compartimos este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, lo que pasó ayer, cuando se absuelve, ¿no es cierto?, al autor de los disparos que dejaron sin vista a Gustavo Gatica, Claudio Crespo, pero es absuelto porque si bien se acredita que fue el autor de los disparos, de todas maneras lo absuelven porque no se aplica el derecho a la defensa, ¿no es cierto? La legítima defensa privilegiada, además que está con el concepto que cuenta con el apoyo de la ley, Naín Retamal, ¿verdad? Bueno, ha generado mucho debate político, un caso tal vez muy emblemático de lo que fue la revuelta del 2019, que deja claro cómo se ha politizado el caso a partir de las reacciones, además, de todos los personeros políticos, incluso el presidente de la República. Diputado Romero, comienzo con usted porque el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dijo que lo que corresponde ahora es que todos quienes lo apuntaron con el dedo pidan perdón y respondan por el profundo daño que le hicieron a él, a su familia y a Carabineros de Chile, que hoy se cierra parte del capítulo del 18 de octubre, del golpe de Estado que le trataron de hacer a la democracia, también con ayuda desde la institucionalidad. Dijo, ¿no es cierto?, bueno, que esto es un antes y un después, digamos, y una nueva derrota para el octubrismo. A ver, diputado Romero, me imagino coincide con las palabras del presidente de su partido. Sí. Hola, buenos días, buenos Cecilia, días. ¿Cómo están? Y saludar al resto de los panelistas. A ver, yo lo primero que quiero puntualizar es que primero yo quiero ser muy respetuoso con Gustavo Gatica. Gustavo Gatica va a ser compañero mío en el Congreso y además somos compañeros de distrito. Y yo no puedo imaginarme algo más terrible que perder la vista. Entonces, todo lo que yo diga quiero señalar lo que es muy doloroso porque finalmente te refieres a gente que tú conoces, por un lado, lo conoces a él, digamos, no lo conozco personalmente, no somos amigos para nada, pero sí voy a tener una relación, digamos, de trabajo, de una relación política porque vamos a representar a los mismos vecinos del mismo distrito. Entonces quiero puntualizar eso y entender también el drama que significa personal para él. Pero dicho eso, claro, yo comparto entre el presidente de mi partido. Aquí se intentó criminalizar a Carabineros y en este caso en particular al comandante Crespo por realizar una acción en el marco de una... ¿ya? Y que como consecuencia tuvo obviamente el doloroso hecho de que Gustavo Gatica haya perdido la vista, ¿ya? Siempre nosotros sostuvimos que en ese marco de violencia, en ese contexto, los carabineros utilizaron las herramientas que les entregó el Estado, las armas que le entregó el Estado, las armas disuasivas, los mecanismos que existían en ese minuto, ¿ya? Y que en ningún caso, evidentemente, existe acá un dolo, una intención de dañar a alguien, sino que esto fue un resultado de una confrontación tremendamente violenta y así también lo describe el fallo, digamos. Y yo quiero señalar una cosa, Cecilia, este fallo es unánime, aquí no hay ni siquiera un voto disidente, aquí los tres magistrados señalaron, se puntualizaron esto del contexto y entendieron que lo que se realizó acá por parte del comandante Crespo fue la respuesta a la violencia extrema. Entonces, yo aquí lo que quiero señalar es que efectivamente las consecuencias fueron tremendamente dramáticas, pero
El problema que hubo acá es que hubo una insurrección, una violencia absolutamente desproporcionada a lo que es una manifestación normal, y que lamentablemente este octubrismo, este delirio octubrista ha causado dolor, y no solamente el dolor a Gustavo Gatica, a quien respeto profundamente en lo humano, sino que también a muchas personas, incluidos funcionarios de Carabineros que también tuvieron, digamos, lesiones, incluso también algunos perdieron la visión, y que esto no puede volver a repetirse. Y por eso esto tiene que ser un antes y un después, y entender que aquí no se puede salir con una violencia extrema a atacar a nuestras fuerzas de orden que están a disposición de los chilenos para resguardar la paz. Y nosotros podemos manifestarnos sin violencia, porque la violencia va a tener una respuesta muy contundente, y eso es lo que nosotros, nadie quiere que ocurra en Chile. A ver, Alejandra Krauss, decir, como lo mencionaba recién, cómo se ha politizado este caso, ¿no es cierto?, de la oposición que celebra, y muchos partidos y muchos personeros y personeras del oficialismo incluso le reprochan al propio gobierno por haber apoyado y haber, digamos, que se haya llevado adelante esta ley Naim Retamal por ese justamente enunciado de la legítima defensa privilegiada. Aunque no se conoce el fallo todavía en su totalidad, ¿no es cierto? Y tal como dijo el presidente, no se puede todavía hacer una opinión a aquello. El presidente Gabriel Boric dice que esto de que quien le disparó a Gustavo, que no puede ver, y quien le disparó, que no reciba una condena, le parece desgarrador. Y llamó a no tomar lecturas apresuradas. Sin embargo, sostuvo que cuando se identifica una persona que disparó y le quitó los ojos, cunde el desconcierto, y si bien hay instancias para apelar, resulta duro. Estoy triste, me produce un desgarro muy grande. Alejandra Krauss, además como abogada, ¿qué pasa acá? Y si no hay también el hecho de que se haya politizado este caso, e incluso politizado, tal vez se ha llegado a politizar a la institución de Carabineros de Chile. A ver, Cecilia, un gusto nuevamente estar juntos, y lo mismo a los panelistas. Como bien señalas tú, es dramático que frente a hechos horrorosos que el país vivió, la violencia desatada de esa época, por lado y lado. Aquí hubo locuras brutales, la falta probable de claramente todas las fuerzas políticas haber sancionado la violencia. Nos habría probablemente permitido evitar los horrores que se cometieron. No podemos aplaudir como sociedad que hayan tantas personas que hayan perdido sus ojos. Eso debiera seguir horrorizándonos, y no pretender, por un fallo cuyo conocemos el veredicto, no conocemos el fallo y los alcances del mismo, de tal manera que no podemos hacer un juicio claro y profundo respecto de los alcances jurídicos. Lo que queda claro, y eso es lo brutal, es que todo indica, digamos, de acuerdo a los antecedentes, ¿no es cierto?, que el carabinero, digamos, Crespo, efectivamente realiza el disparo. Lo que termina eximiendo no es que sea inocente, es que nosotros, digamos, existe una ley que se dicta con posterioridad, que debió debatirse en torno también a violencia inusitada que recibieron Carabineros de Chile. Esa ley le permitió a estas eximentes de responsabilidad, en este caso, no es que no disparó, no es que no se utilizó esa fuerza, no es que no se utilizó un arma. Habrá que determinar jurídicamente posteriormente si, digamos, hay antecedentes que permitan recurrir de nulidad del juicio. Pero la legítima defensa privilegiada se invoca no porque en ese momento Carabineros tuviera esa ley,
sino que porque les permite por un principio del derecho penal que es el indubio pro reo, ¿no es cierto? Entonces, debiéramos, en el caso del senador electo Gatica, pero diputado. sobre todo de la diputado, pero por sobre todo de una persona, porque no solo son sus ojos, son muchos otros ojos, muchos más jóvenes que perdieron sus ojos, que debiera seguir y permanecer en nosotros, remeciéndonos el alma. Hay una deuda del Estado. En consecuencia, jurídicamente puede que haya muchos antecedentes interesantes del fallo. Ayer lo analizábamos con un grupo de abogados, fundamentalmente de la familia. La lectura pormenorizada del veredicto, donde podían aparecer antecedentes que llaman la atención a la Fiscalía respecto de procesos de investigación que deben ser muchísimo más acuciosos, probablemente errores aparentes, todavía no sabemos el análisis, pero lo que queda claro es que los disparos que privaron de la vista a Gustavo Gatica, al diputado Gatica, a él, pero por sobre todo a la persona, se realizaron. Y que el eximente responsabilidad de esta ley que se dicta con posterioridad, vale decir, en el momento en que se dispararon, no existía la legítima defensa privilegiada. Y también señalar que la violencia debemos volver a ser claros, que debemos, pero desentrañar del lenguaje político, de la legitimidad política que se pueda dar. Ahora, eso es clarísimo. A propósito, espérate, y que la ley Naim Retamal se debate con ocasión respecto de hechos también brutales que reciben carabineros que están llamados a resguardar el orden público, pero dentro de un régimen democrático. Ahora, Gustavo Gatica, justamente ayer, una de las primeras reacciones, ya voy, diputado, dijo que está insatisfecho, por supuesto, con el fallo, pero tranquilo, no quería morir sin saber quién me disparó. Y que desde su calidad de político también lo piensa, que hay que cuestionarse el tema, que es una conversación que vamos a tener nosotros más adelante en el futuro Congreso. Hay cosas que cambiar, porque un delito tan grave no es juzgado con cárcel, eso tenemos que cambiarlo, pero que le tranquiliza demasiado en el ámbito más personal saber quién había disparado. Fueron las primeras reacciones de Gustavo Gatica. Diputado, ¿usted quiere decir algo? Y le doy la palabra a Flavia, por favor. Yo le agradezco mucho. Muy cortito, disculpe, Flavia. Yo quiero dejar aclarar una cosa que, perdón, que no sé si entendí mal que dijo recién Alejandra, pero Claudio Crespo es inocente, ¿ya? No es culpable, puede haber disparado, pero el fallo señala que en el fondo es inocente, ¿ya? Entonces no es culpable de nada, es inocente, nada más. Gracias. A ver, ¿puedo hacer una precisión? ¿Sí? Es cierto que hay dudas, pero se mantiene, digamos, la circunstancia que aparentemente, más allá, hay un informe de un experto, del doctor Jaime Verdugo, a propósito desde que hace el análisis desde la dirección, desde la dirección en que se habría hecho el disparo. Y ahí existiría una contradicción respecto a lo afirmado por la Fiscalía, ¿ya? Y que de acuerdo al informe del doctor Verdugo, el disparo habría sido hecho desde otra distancia. Pensemos que está esa prueba, diputado Cecilia. Entonces, ¿por qué la legítima defensa privilegiada es la invocación que hace el diputado Crespo? ¿Por qué la defensa toma esa línea argumentativa? ¿No habría sido necesaria la legítima defensa privilegiada de tener la claridad más absoluta de que los disparos no fueron realizados? Por eso creo que los alcances del fallo vamos a tener que seguir, digamos, hoy día tenemos el veredicto, seguir analizándolo
analizándolos con seriedad. Y además porque hay claramente hay un juicio crítico respecto a la labor investigativa de la Fiscalía. Pero con todo, el tener claro que esa violencia nunca más puede ser admitida en nuestro país. Y también cuando vamos a tratar de cuestionar la ley Naim Retamal, entender que se dicta con ocasión también de horrores que Carabineros ha debido enfrentar. Entonces, hagamos un debate como mesurado, con todos los antecedentes sobre la mesa en general, más allá de mi solidaridad absoluta con Gustavo Gatica y con todos aquellos que perdieron sus ojos, con los papás, con su familia. Otras reacciones políticas desde Chile Vamos, por ejemplo, el diputado Andrés Lonton dice que pide consecuencias para la Fiscalía, que hubo un sesgo en la persecución penal, que tiene que tener consecuencias, que hay que replantearse al Ministerio Público, replantearle el actuar respecto a cómo se está investigando. Por otro lado, el fiscal Armendari, que también hace parte, ¿no es cierto?, de quienes han llevado adelante la causa, junto con la fiscal Chon, la causa no está terminada, no existe una sentencia definitiva, y que una vez que se conozca la redacción completa del fallo, van a ver qué eventuales recursos se pueden llevar a cabo. Y Gustavo Gatica, que también ha dicho que va a intentar, ¿no es cierto?, apelar incluso ante cortes internacionales, si es necesario. Ahora sí, Flavia Torrealba. Buenos días, Cecilia. Buenos días a las personas que están en este panel también. Y a los que nos están escuchando, por cierto, y que yo creo que esperan que nosotros hagamos el uso de cierto juicio equilibrado en un caso tan doloroso como este. Aquí es muy difícil opinar con independencia de juicio, porque el ambiente está muy polarizado todavía. Y más allá de que haya personas con nombre y apellido que sufrieron las consecuencias y que fueron acompañados por sus sectores políticos, por cierto, lo que muestra la polarización, a Crespo lo acompañaba a Kaiser, a Gatica lo acompañaba sus partidarios y el Partido Comunista, digamos, y generaba también un ambiente que hace como difícil ver lo que está más atrás de esto. Y creemos que los tribunales van a tener una pega enorme, porque en Chile los tribunales son relativamente neutros o razonablemente independientes, más bien. Pero el clima político yo creo que afecta a los juicios. Y sin duda este es uno de los casos, y también afecta a un espacio que es donde se originan las leyes, que es lo que yo creo que nunca me voy a cansar de recordar. La Cámara de Representantes de la Ciudadanía tiene una responsabilidad muy grande, porque debe legislar precisamente para momentos de crisis y para los problemas, no para los Twitter o para la televisión o para sacar frases para el bronce. Y ahora vemos que en este fallo está en toda la magnitud, digamos, de su expresión, una ley que es compleja, porque en definitiva lo que hace es restringir los derechos civiles. Este es un primer paso. Si hubiera terminado con más graves daños, Gatica, habría sido probablemente el mismo fallo, porque se le da más legitimidad al uso de la fuerza del Estado en contra de la ciudadanía que protesta, y no hay ni un derecho a apelar a la proporcionalidad de la fuerza. Por lo tanto, me parece que aquí, en resumen, y tratando de ver a Crespo representando al Estado en ese momento, defendiendo sus prerrogativas, y a Gatica defendiendo el derecho a la protesta, y bueno, no vamos a hablar de los eventos, porque todos conocemos la violencia y lo que estuvo también alrededor de la protesta legítima. No olvidar tampoco los 3 informes de organismos internacionales que señalaban que
el gobierno de Piñera se violaban los derechos humanos de manera sistemática, que aquí uno tiende a olvidar las cosas cuando empieza a conversar. Pero en esos contextos tan complejos, digamos, ahora en resumen lo que queda, y además del daño personal y la afectación para la biografía, hay gente incluso que quedó ciega, que se suicidó, todas esas cosas generan un dolor muy, muy fuerte. Pero más allá de eso, y lo que queda para el registro de la historia, es que este fallo es la demostración de que se legisló para restringir los derechos políticos de la ciudadanía. Y eso es súper complejo en un contexto global, mundial, donde se desatan conflictos políticos todos los días. Va a haber conflictos climáticos, va a haber conflictos por el agua, por montones de cuestiones, por la energía. Es decir, estamos en un momento de crisis climática global donde la ciudadanía, y no solo genera, digamos, cuestiones de acceso a bienes básicos, sino también derechos políticos. Entonces, creo que es un retroceso de derechos políticos y civiles de las personas. Ahora, el tema desde el punto de vista de la política te está centrado ahora en la ley Naim Retamal. Vinieron los reproches desde el Frente Amplio a su gobierno, del Partido Comunista, de por qué se votó así. Recordemos que fue un proyecto de ley muy discutido, ¿verdad? Y por, como bien decían ustedes, ¿no?, por la presencia de distintos representantes de los partidos, y el hecho de, además, que si ustedes piensan, hay tanto Gustavo Gatica, que es electo diputado, la senadora Fabiola Campillay, que también fue víctima, ¿no es cierto?, y el autor de ese disparo está preso, fue condenado. Pero tenemos el caso de Zamora, del carabinero Zamora, que fue absuelto también por el tema del puente Pío IX, también hoy es diputado. Se van a encontrar, digamos, en el Congreso. Es una situación bien curiosa o particular, ¿no? ¿Cuál es el peligro o el riesgo de que se politice tanto casos como estos, diputado Romero? A ver, yo quiero decir lo siguiente, que Claudio Crespo con este fallo es inocente, ¿ya? Aquí los fallos señalan cuando una persona es culpable o cuando es inocente, y en este caso el comandante Crespo es inocente. Ahora, respecto a la ley Naim Retamal, yo quiero invitar a la ciudadanía que también hay una página web del gobierno donde habla de los 1000 logros, y uno de esos logros es la ley Naim Retamal, así que el gobierno en este sentido está contento, está orgulloso del legado que le deja al país, que es la ley Naim Retamal. Así que en ese sentido yo creo que esto habla también de un antes y un después respecto de cómo vamos a enfrentar el día de mañana a la delincuencia y a la violencia extrema. Aquí no se atacó a manifestantes, aquí se atacó a la violencia que está destruyendo el mobiliario público, privado, afectando la paz de los chilenos. ¿Y cómo nos defendemos los chilenos que no tenemos armas, que no podemos salir a la calle a disparar, a tomar la justicia en nuestra mano? A través de las fuerzas de orden y seguridad. Así funcionan los estados democráticos, ¿ya? Los cavernícolas salían con palos y se peleaban. Ahora eso se arregló, y en las sociedades civilizadas hay fuerzas de orden y seguridad que están facultadas por la Constitución y por la ley, y por nosotros, cuando también les entregamos esta atribución al gobierno para que nos defiendan, ¿ya? Y los carabineros nos estaban defendiendo, y por eso existen estas normas. Ahora, lo que importa es que se entienda una vez por todas que la violencia extrema no es el camino para solucionar y para dialogar este político. Eso yo creo que están todos de acuerdo. Sí, pero no, espera un minuto, Cecilia. Es que lo que pasa es que nosotros aquí nos vamos a encontrar en el Congreso, y por eso fui súper respetuoso al principio con Gustavo Gatica, con quien yo he estado en paneles, sentado él al lado mío, y donde vamos a tener que conversar cosas comunes para los vecinos de mi distrito, y donde también vamos a tener probablemente ahora compartir comisión con algunos de los diputados, podría eventualmente con el cabo Zamora, que también él padeció también la violencia, él padeció también la incomprensión del Estado, él padeció también la incomprensión de un sistema, y que también se tuvo que defender, y que finalmente fue declarado inocente, ¿ah? Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que la violencia solamente deja dolor para lado y lado, porque el comandante Crespo tampoco
esto fue un episodio que él haya querido. Yo no creo que el comandante Crespo dijo estoy feliz de lo que se produjo, para nada, todo lo contrario. Él no salió de su casa con la intención de hacerle daño a una persona. Lo mismo que Sebastián, él tampoco quiso que la persona que se cayó del puente hubiera tenido esas lesiones, hubiera sufrido eso. Eso no es su intención, él quería ser carabinero, era su vocación. Entonces entendamos esto, que más allá de lo que a uno le pueda gustar o no, respetemos los fallos, porque no puede ser que a uno le gusten algunos fallos y cuando los fallos no son los que son para nosotros, no nos gusten y los critiquemos y digamos que que nos produce un desgarro, porque no es así, porque así falla la justicia. Por algo tenemos tribunales independientes y tenemos que aceptar esa situación, porque es la única manera de que nosotros entendamos que nos da paz. Pero ahora en adelante, ¿cómo construimos un mejor país? Y ese es el desafío que tenemos hoy día como políticos. Ahora, Cecilia, Flavia, yo también quiero decir algo. Ya, Flavia, a propósito de lo que dice el diputado Romero, aquí, diputado, no quiero que quede la sensación de que los que estamos pensando que hay que defender más los derechos humanos de las personas estamos a favor de la violencia política. Eso no es así. Nosotros rechazamos siempre la violencia. Me sentí no, para nada. un poco interpelada porque nosotros estamos siempre en contra de la violencia, siempre. Sí. Pero se pierde el principio de proporcionalidad. Y yo creo que aquí, en esta conversación, tal vez es donde se nota por qué no hemos llegado a una regulación o a las reglas de uso de la fuerza en el Congreso Nacional. Hay diferencias profundas de enfoque entre la derecha o las derechas y la centroizquierda y las izquierdas, porque no se ciñen esas propuestas y no se han podido regular el uso de la fuerza, no se ha podido regular. Si estuviera regulado, este tema tal vez no lo habríamos tenido que estar interpretando o conversando de esto, o los tribunales apelando a la ley Nain Retamal. Entonces, claro, hubo montones de cuestiones que en este caso quedaron en la oscuridad o que fueron poco claras porque no está claro las reglas del uso de la fuerza. Vamos a ir a comerciales, Alejandra. A la vuelta seguimos. Este es un tema importante y delicado también. Vamos a ir a comerciales, a la vuelta seguimos. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos entonces en este primer café de hoy. Estamos con Flavia Torrealba, Agustín Romero, Alejandra Kraus. Estábamos conversando y estaban analizando el caso Gustavo Gatica, ¿no es cierto? Y lo que sucedió ayer, la absolución de Claudio Crespo, que recordemos fue acusado, que estuvo en prisión preventiva, luego le sacaron esa condición y se hizo un juicio muy largo y que ayer llega entonces a estas conclusiones. Alejandra, tú querías decir algo a propósito de lo que estábamos hablando. Bueno, todas las variables que trae el caso ¿no? Todo lo que implica. Efectivamente, quería, tal cual como Flavia lo trajo a colación, que yo creo que es un tema absolutamente relevante a propósito de la incapacidad que se ha tenido desde el mundo con diálogo político, las distintas fuerzas políticas ponerse de acuerdo sobre las reglas del uso de la fuerza, y no olvidarse que también se quiso vincular a la regulación de las reglas de las RUF, las reglas del uso de la fuerza con la justicia militar, y retornar a el conocimiento de las causas a la justicia militar, que hubo todo un debate. Entonces ahí nos damos cuenta de la dificultad que tenemos en nuestro país de construir respuestas acordes a sistemas democráticos. Yo no sé si a nosotros 5 que estamos en torno a esta mesa que nos convoca a tomar un rico café en las mañanas, Cecilia, de acuerdo, a propósito de las imágenes que hemos visto del uso de la fuerza en Estados Unidos, con las fuerzas políticas, a propósito de esta joven que fue asesinada, cómo se increpa a una jueza, por un policía, quien incluso le hace daño al vehículo tratando de imputar una falta, una infracción. Hay temas que están ocurriendo
a propósito de la conducta de las fuerzas de orden en distintas partes del mundo, en que debiéramos tener sobre la mesa para efectivamente, y particularmente aquí nos encontramos en un espacio de privilegio, 2 diputados van a tener la posibilidad de legislar, de generar debate, que nos permitan estas situaciones regularlas adecuadamente para que en nuestro país el respeto irrestricto de las libertades, de los derechos personales, políticos, seamos capaces de mantenerlos como estándares democráticos. Esa es como la invitación, con el rechazo absoluto respecto del abuso, de la violencia, de lo que fuere. Si ese no es el tema. Pero estamos presenciando digamos, algo que nos debiera preocupar y movilizar y lograr hacerlo bien. Y decirle a Luis, a Agustín yo Romero. espero, a Luis Pardo. Es que Luis Pardo no está hoy con nosotros. Hubo acá un problema logístico. Y entonces, yo creí que hablaba. No, era Agustín Romero, el diputado Romero. Perdón, diputado, decirle que yo espero, a mí me gustaron mucho sus expresiones iniciales a propósito de la persona Gustavo Gatica. Y yo espero que en lo que es digamos, la vida política y lo que va a significar los próximos años, que no se pierda la humanidad. Entonces, espero que todos nos sigamos desgarrando, y todos sigamos horrorizándonos frente a hechos que no debiéramos vivir, no debiéramos tolerar como sociedad. Y eso es el horror de la pérdida de ojos u otro, y también el horror de fuerzas inusitadas contra las fuerzas de orden. Sí, esto no es equiparar, pero invitar a eso. Entonces, yo quiero defender que tengamos la capacidad de que nos desgarren hechos. Claro. Ahora, que la situación no pasen a ser absolutamente normales, diputado. Entonces, era como decir eso. Ahora, el tema de esto de las reacciones y el reclamo que le hace el propio Frente Amplio y el Partido Comunista al gobierno. El presidente de la República ayer habló sobre el tema en Tolerancia Cero, hoy en la Radio Futuro también se refirió al tema. Dijo: no me corresponde juzgar si es apropiado o no el proceso, la resolución, y también dijo: la violencia que hubo por parte de algunos manifestantes, que es indiscutible, también debía incorporarse al análisis de la violencia del Estado. La derecha decía un estallido delincuencial cuando la mayoría de las personas se manifestó de manera pacífica. Se omiten todas las razones profundas del malestar. Hubo organismos internacionales que acreditaron que hubo violencia institucional completamente desproporcionada. Ayer se establece que a Gustavo Gatica le sacaron los ojos y que Claudio Crespo fue el responsable. Me cuesta ver proporcionalidad en el actuar. Algunas de las palabras del presidente de la República. Y el balance sobre el estallido social, le preguntan si es una mochila. Dice: no es que sea una mochila para el Frente Amplio, el PC o para mí como presidente. Fue un fenómeno tectónico en la historia de Chile. Y respecto a el tema de la violencia, que tanto, ¿no es cierto?, se le recrimina a la izquierda de haber sido condescendiente o de haber, digamos, apoyado las expresiones de violencia, el presidente asegura que jamás él ha apoyado la violencia, que eso no es así, que bueno, y se ha explayado sobre ese tema también. A ver, diputado Romero, sí, sobre los dichos del Cecilia, yo creo que acá, presidente Boric. Mire, sabe que acá esta cosa, el estallido delictual, perdone que lo diga así, no es un fenómeno tectónico, ¿ya? Acá hubo organización. Esto no fue el quincuncio de la luna con el regente, como aparece cuando se le ve el horóscopo, perdonen que se los diga así. Entonces, esto de hablar de fenómenos tectónicos, a mí me parece que es una falta o a la verdad o a la responsabilidad que tienen muchos actores políticos
que promueven la violencia y que normalmente no dan la cara, ¿ya? Acá hubo actores intelectuales que salieron... No, me refiero a todas las fuerzas políticas de extrema izquierda, y luego con nombre y apellido, el Partido Comunista, el Frente Amplio, toda esa gente que se unió en esa mesa de unidad social, en que iban a la moneda solamente a hacer como que conversaban, pero que estaban detrás muchos movimientos políticos que no condenaron la violencia. Oiga, aquí hay una cuestión que es bien clara, Cecilia, acá se puede actuar por acción o por omisión, pero cuando hay videos de gente del Frente Amplio en el Paseo Ahumada haciendo reclamaciones y asusando a la gente, porque esos videos no fueron a hacerse en forma inocente. Eso fue un respaldo a un montón de personas que estaban actuando con violencia en nuestro país. Entonces el problema que hay acá es que los autores intelectuales de la violencia no dan la cara. Ellos después se esconden en las oficinas o tienen cargos públicos y quedan ahí escondidos. Y después dicen, yo jamás validé la valoración. Pero hablemos del presidente de la República, diputado Romero. Es que hablo del presidente de la República. Cuando él era manifestante... Cuando él era manifestante... Escúcheme lo que... Pero perdona, sí. Cecilia, para que pueda expresar mi opinión, discúlpeme. No, es que le iba a repreguntar algo. Dígame. No, solo precisar qué es lo que dijo, lo que yo le estaba mencionando, que dijo el presidente Boric esta mañana. Tengo total certeza de jamás haber hecho ninguna apología de la violencia. Que cuando se intensificaron las manifestaciones, él recuerda que un ministro del entonces presidente Sebastián Piñera lo llama a eso de las 6 de la tarde para pedirme, oye, por favor paren, estamos dispuestos a bajar los 30 pesos. Y yo le digo, no están entendiendo nada, nosotros no somos, esto nos pasó totalmente por arriba. Ahora sí. ¿Dónde estuvo el presidente Boric cuando era dirigente político al lado del presidente Piñera o del gobierno, diciendo, señores, como una gran fuerza, diciendo, paremos esto? ¿Dónde estaban los de gente de izquierda? O sea, aquí yo estoy en el Congreso y me cuentan cómo era esa historia. Entonces yo lo que quiero plantear es que una cosa es que ellos no hayan hecho apología, pero obviamente que ellos no fueron capaces de condenarla y de parar esto. Esos también tienen responsabilidad. Entonces que hoy día diga que esto es un fenómeno tectónico, a mí me parece que le falta el respeto a mucha gente que creyó incluso en ellos, y que creyó que ese movimiento iba a conseguir algo que finalmente no consiguió nada, porque la Constitución que querían reformar, por así decirlo, o los problemas que pretendían resolver, finalmente nos quedamos con la Constitución de Pinochet. Igual, tenemos que resolverlo, pero con una diferencia. Quedamos más pobres, con más zonas controladas por los narcotraficantes, por el que organizado. Entonces a mí sí me preocupa que el presidente de la República de una u otra manera cuestione o soslaye reparos respecto a un fallo de un tribunal, porque es presidente de la República. A partir del 12 de marzo, como expresidente probablemente, o como ciudadano normal, puede decir lo que quiera, hay un fallo de tribunales. Y este fallo de tribunales dice que Claudio Crespo es inocente, que los carabineros actuaron en el uso de la fuerza legítima y que por lo tanto las consecuencias que se produjeron tienen que hacerse responsables, especialmente esta extrema izquierda, especialmente esta gente del Frente Amplio, el Partido Comunista, todos ellos que validan y que tratan de confundir a la población con que la manifestación es violenta. No es así. Hay manifestaciones que son pacíficas y hay manifestaciones que son pacíficas y que son valiosas para generar también cambios en la sociedad. Pero aquellas manifestaciones que finalmente se transforman en hordas de gente, destruyendo el mobiliario público, destruyendo barrios, destruyéndole la vida a los chilenos, a los emprendedores, eso lo sabemos. Esta va a ser muy fuerte parte del Estado. Y eso es lo que está diciendo finalmente este fallo. Este fallo le da un espaldarazo a los carabineros para decirle, ustedes tienen el monopolio de la fuerza, la pueden emplear, y lamentablemente estas consecuencias que se produzcan, alguien tiene que responder por ellas, pero los que tienen que responder por ellas son los que instigan, y que normalmente son los que no dan la cara. Aquí nadie es responsable de esta situación. No, a mí no me parece. Acá hay personas que movieron a estos manifestantes para que fueran violentos, llevaron gente, había organización. Si es cuestión de ver solamente los videos de la historia de cómo fue esa insurrección para darse cuenta, habían delincuentes, barras bravas que estaban destruidos, que estaban organizados, tenían gente que les llevaba agua, que ponían piedras todos los viernes en la Plaza Italia para destruir todo. Entonces ahora no digan que esto fue un fenómeno tectónico. No, acá hubo organización y hay responsables que tienen que dar la cara alguna vez en la vida. Para precisar los dichos, por favor, vale la pena señalar que es un proceso que no ha terminado, no me corresponde juzgar si es apropiado o no, lo que pasó ayer en tribunales, la violencia que hubo por parte de algunos manifestantes, que es indiscutible, dijo el presidente. También debía incorporarse al análisis de la violencia del Estado. Y cuando dice que lo tectónico, dice no solamente fue un estallido delincuencial,
porque también hubo otras manifestaciones y hubo otras razones profundas de malestar. Y bueno, y ahí nombra los organismos internacionales, ¿no es cierto? Y todo aquello. Entonces, él políticamente hace este análisis, ¿no? Que fue algo tectónico en el sentido social de lo que le pasó a la sociedad, ¿no? Así lo entiendo yo al menos. Flavia. Bueno, pero el presidente me parece que hace un análisis bastante acertado. Lo que a mí me preocupa es que no se responsabiliza de haber empujado y haber puesto suma urgencia a una ley que fue advertida. Mucha gente les dijimos al gobierno en distintos tonos, en distintos momentos, que iba a haber un efecto sobre las víctimas de la violencia política, digamos, de octubre del 2019. Y cuando uno no se hace responsable de aquello, yo creo que eso es un error. Distinto hubiera sido si se hubiera hecho responsable y desde esa responsabilidad haber hecho el análisis, y todavía queda gobierno. Puede mandar una ley para regular o rectificar o aclarar esta norma. Entonces, hay gestos que van más allá si fuera efectivamente, digamos, la voluntad de entender que vienen tiempos difíciles y hacerse responsable de la acción política como jefe de Estado, digamos, a lo mejor, y jefe político de una coalición que lo ha respaldado bastante incondicionalmente. Creo que a lo mejor haber corregido con una ley esta cuestión o haber apurado el diálogo sobre las reglas del uso de la fuerza. Pero hay visiones que están muy contrapuesta, muy politizado desde el punto de vista, la política es una actividad muy noble, ¿no? Pero la gente tiende a trincherarse en sus miradas y no es capaz de mirar por el bien del país y por el futuro. Porque estas son leyes que no se hacen para la cuña del matinal, son leyes que se hacen y se heredan a la historia, a la ciudadanía que viene, digamos, y que tiene en sus manos la responsabilidad de gestionar este país. Entonces, desde ya sea la protesta pacífica o desde la administración del Estado. Entonces, hay cuestiones que son súper complejas. Me hubiera gustado que el presidente hubiera partido por asumir la responsabilidad como le corresponde a toda la centroizquierda, que en un momento de necesidad de actuar contra el narco y contra el crimen organizado y contra el desorden y la inseguridad en Chile, se pasó la mano, digamos, en una legislación que fue advertida que iba a ser aplicada en estos casos. Entonces, a mí no me cabe ni una duda, ni que Crespo ni que ninguno de los otros hayan salido a dispararle gente con la intención de dejarla ciega. Por eso que Crespo no se representaba a sí mismo, representaba al Estado y el uso de la fuerza legítima que tiene que tener. El tema es que ahora tiene más fuerza que antes. Ahora tiene mejores condiciones, digamos, para que puedan incurrir algunos, siempre los hay en toda organización humana, en abusos que después no se van a poder corregir. Ahora, entonces, Flavia, me parece que ese es el problema. Ahora, lo curioso es que tanto desde el Frente Amplio, el Partido Comunista, o lo que estás diciendo tú, ¿no? Esta crítica al gobierno por haber propiciado o haber llevado adelante esto de la ley Naim Retamal, se hace ahora cuando se aplica por primera vez. Pero esas voces no se escucharon en su momento, y recordemos el clima también y cómo nace el proyecto de ley Naim Retamal. Cuánto influyen las circunstancias, la presión social, la presión mediática, entonces en el Parlamento a la hora de legislar. ¿Creen ustedes, Alejandra? Bueno, sin duda, no solo en el ámbito penal, en estas circunstancias que es regular el uso de la fuerza respecto a carabineros o la acción de las fuerzas de orden público. Lo tenemos en muchos ámbitos en que la ocurrencia de hechos nos hacen proponer y presionar a la dictación de leyes o incluso automáticamente subir las penas. En este país, cualquier cosa que ocurra supone transformarla en delito o subir penas.
y para entender de que de esa manera vamos a apaciguarnos como sociedad. Y creo que ahí es un llamado también a la calma, a la prudencia, a la mirada global respecto de lo que significa legislar si nosotros establecemos un ordenamiento jurídico. Las leyes no son hechos aislados. Uno como abogado, al momento de construir un relato y construir una defensa para concluir y llegar a una verdad jurídica, uno mira el ordenamiento jurídico, las distintas leyes que van regulando la materia. Por eso que esté pendiente la regulación de las reglas del uso de la fuerza es complejo, porque esto incide. Y como bien tú señalas, Cecilia, esta ley se dicta en un contexto que nos hace debatir y probablemente legislar sobre materias que era necesario, porque había un silencio en nuestro ordenamiento en esa materia y complejidades de esa naturaleza, pero es la primera y se aplica ahora y nos causa escándalo. Yo llamaría a la calma, a la prudencia, a generar los debates que correspondan, porque efectivamente este fallo no es el definitorio. Hay que esperar la sentencia y ver las decisiones que adopta la defensa jurídica, la propia fiscalía, para saber si interpone o no acciones para poder determinar los alcances y ver, por supuesto, analizar las debilidades del mismo. Pero hagámoslo en serio. A propósito de la ley Naim Retamar y lo que decía Flavia, también anoche el presidente Boric dijo sobre esta ley: no es una iniciativa del gobierno, pero afirmó que ninguna ley que haya apoyado este gobierno tiene una perspectiva de garantizar impunidad. ¿La debería haber vetado a esta ley, Flavia, el presidente, o a usted, a los tres? Bueno, sobre todo a ti y a Alejandra les pregunto. O haber regulado mejor, o haber probablemente el veto, que era lo que todos pedíamos, digamos, o que hubiera habido la posibilidad de que el Tribunal Constitucional declarara si era constitucional o no, porque había implícito, insisto, este tema de la pérdida de derechos políticos y sociales. Entonces, me parece que si el presidente no se dio cuenta, digamos, de las implicancias o los alcances, o no escuchó todas las voces que advertían, pero no solo del mundo político, o sea, aquí hubo mucho abogados, expertos en la materia que hicieron estas advertencias en foros públicos. Yo me acuerdo haber visto montones de paneles donde estaban estas advertencias ahí. Pero bueno, claro, es que eso es lo que no se entiende, urgencia, ¿no? Porque el presidente dice, por ejemplo, anoche que es una ley que el gobierno interviene en su tramitación cuando veíamos que estaba avanzando y contenía ciertas características que desde nuestra perspectiva eran derechamente inaceptables. Se dan en un contexto muy difícil y la ley se promulga, parlamentarios que no tienen la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, había un debate a ciertas normas, bueno, en fin, es como muy rara la situación entonces. Sí, da la impresión de que en esta materia, yo no puedo desconocer todos los avances que ha logrado el gobierno en otras materias, pero en esta materia da la impresión de que el presidente dejó de ser presidente, como que está evaluando como si no hubiera tenido responsabilidad en este tema. A mí me parece que es mucho más razonable decir: no se calcularon, digamos, los alcances, la vamos a corregir. Y por último, intentar llevar al Congreso Nacional una regulación más, o una precisión, o una delimitación que le permita a los tribunales de justicia ponerse en una evaluación del contexto de la proporcionalidad de la fuerza entre gente que está armada y gente que está con piedra. Claro. ¿Ustedes Entonces, creen si Gatica hubiera terminado muerto, me da la impresión de que el resultado habría sido igual? Alejandra Kraus. No, a propósito de esta proporcionalidad que yo comparto. No, sí, ya le doy. Perdón, diputado. Sí, es que estaban acá siga Alejandra, ya vamos con el diputado, por supuesto. Ya, no, bien breve. Yo comparto que a propósito de la proporcionalidad y los elementos propios para poder configurar la legítima defensa privilegiada,
probablemente los legisladores, yo ignoro ese espíritu, digamos, y no me he leído, digamos, las actas de discusión en las comisiones que van estableciendo como elemento interpretativo sí. de una ley. Probablemente apostaron a que ese debate jurídico, para llegar a la verdad jurídica, se iba a dar en sede judicial. Porque la proporcionalidad, y muy bien dices tú, entre agentes del Estado que disparan y digamos activistas, incluso pongamos delincuentes, no redondeemos de otra manera, están tirando piedra o camotes, como decían, de 500 gramos. ¿Es esa la proporcionalidad que entendemos que debe darse? ¿O vamos a requerir una nueva definición de lo que se entiende en esta materia de proporcionalidad? Entonces, por eso yo, primero esperemos qué ocurre con el fallo, hagamos los debates en serio, y yo creo que hay muchos elementos de la propia ley Naim Retamal que debieran suponer un nuevo debate en sede judicial, justamente por estos elementos que plantea Flavia. Diputado, me tengo que ir a comerciales. A la vuelta le doy la palabra. Solo les dejo este tema. La diputada Camila Flores, además de celebrar la absolución, por supuesto, de Crespo, pide un indulto para el ex carabinero que dejó ciega a la senadora Fabiola Campillay. Quiero saber si están de acuerdo con eso o no. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy con Alejandra Kraus, el diputado Agustín Romero, Flavia Torrealba. La pregunta ante IMEA Comerciales, diputado Romero, era saber si estaba de acuerdo con la diputada Camila Flores, que pide indulto para el carabinero que dejó sin la vista, ¿no es cierto?, atacó a la senadora Fabiola Campillay, o sea, disparó y le llega a sus ojos y ya sabemos las consecuencias, ¿no es cierto?, se queda sin vista. Si está de acuerdo o no con esa solicitud de la diputada Camila Flores. Es el caso Cecilia, de Patricio Maturana. Sí. Sí, Cecilia, mire, lo que pasa que es lo siguiente, yo solamente quiero también, previamente, que me parece importante, yo quiero decir que la ley Naim Retamal se discutió en democracia, ¿ya? Se discutió donde se discuten las leyes, que es en el Parlamento, donde están todas las fuerzas políticas representadas de manera democrática acá, y por lo tanto esta es una ley que no se hizo a espaldas de los chilenos, sino que se hizo de frente a Chile. Y yo solamente les quiero recordar que esta ley se tuvo que promulgar rápidamente, porque época, ese fin de semana, cuando se promulgó la ley Naim Retamal por parte del gobierno, fue asesinado a balazo el carabinero Daniel Palma en una fiscalización. Entonces resulta ayer era la tercera. Entonces hay cosas que a uno se le olvidan, y yo quiero señalarles acá que ese era el contexto. Entonces el gobierno no es que haya dejado de gobernar, sino que el presidente de la República ya sostenible, porque ya con 3 carabineros asesinaron un mes, uno por semana. Yo me acuerdo que el presidente de la República estaba todas las semanas dando pésames, me acuerdo. Claro, eso es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Del contexto, las circunstancias. Ese es el gran problema. Entonces, sí. Pero es que Cecilia, para que pueda expresar mi pensamiento. Y la gente lo que nos está pidiendo a nosotros es mano dura. Entonces, cuando dicen, oye, deberíamos revisar el Congreso Nacional, no hay ni una posibilidad, se los digo al tiro. O sea, la gente en la calle pide mano dura y no veo ningún espacio para debilitar a Carabineros. ¿Y saben quién también pide mano dura? Los alcaldes que son de izquierda. Los alcaldes de izquierda piden militares en la calle. Entonces yo digo, ¿militares para qué? ¿Ya? ¿Militares para qué? Para cuidar el orden público. ¿Y eso para qué? ¿Qué pasa si una horda de delincuentes los atacan? ¿Qué van a hacer esos militares? Entonces, yo creo que aquí escucho muchas veces a la izquierda que piden militares, que piden más carabineros, pero los piden ¿para qué? ¿Para que se paren como un palitroque o para que tengan realmente la fuerza del Estado para poder defenderse cuando los están atacando con todas las armas que le entrega la ley? Armas físicas y también los instrumentos legales para protegerse. Entonces, eso es lo que están pidiendo. Y con respecto a lo del capitán Maturana, bueno, José Antonio Caz fue claro en su minuto, él dijo que iba a estudiar los antecedentes, lo dijo en abril del año 2025, y con ese antecedente los chilenos votaron mayoritariamente por él. Está dicho, entonces se van a estudiar los antecedentes y ahí se verá si corresponden un indulto, pero eso le corresponde a la República
Y mientras yo no sea presidente de la República, no le puedo contestar Por supuesto eso. no, pero a lo que voy es que sí estaría de acuerdo, y si le preguntan a usted, ¿le parece bien o le parece mal? Esa era toda la pregunta. Claro que es una decisión Claro, del es que mi presidente. opinión es secundaria en ese sentido. Por Yo su- creo que aquí, dado que tenemos un presidente electo, esos antecedentes, y yo desde mi partido además, lo estaría condicionando. Entonces yo prefiero que él cuando asuma el cargo y reciba los antecedentes, los estudie acuciosamente y tome la decisión que corresponda. Claro, recordemos que en el año 2020 y antes también, ya José Antonio Kast decía que yo en esto no me pierdo, así como no me perdí con el carabinero Zamora, no me perdí con el carabinero que sacó su arma y disparó a un conductor que trató de arrollarlo, no me perdí con el carabinero que se defendió en Panguipulli, no me perdí tampoco con Claudio Crespo, ni con el capitán Maturana, sentenciado a 12 años por las lesiones que sufrió la senadora Capilla. Y eso él lo declaró en ese tiempo, en 2025, si no me equivoco, un poco antes. Abril del 2025. Eso es, ¿no es cierto? Ya, gracias, diputada. A ver, otro tema que no puedo dejar de preguntarle a Flavia Torrealba, que tiene que ver con el caso de Julia Chuñil. Recordemos que ustedes, como regionalistas verdes, pedían, ¿no es cierto?, que se hiciera justicia, que se exigían que se aclarara la desaparición de Julia Chuñil. Proteger el medio ambiente no puede costar la vida ni la libertad de nadie. Por cada defensor y defensora ambiental que enfrenta amenazas y persecuciones por cuidar lo que nos pertenece a todos y todas, vamos a seguir en esto, vamos a seguir exigiendo respuestas. ¿Cuál es tu reacción humana y política sobre lo que supimos hoy día? ¿No es cierto que son sus hijos los que están acusados de provocarle la muerte, y su ex yerno? Bueno, desde lo personal, imagínate cómo es imaginarse si quieres enfrentar un drama de esa magnitud. O sea, que te asesinen, al parecer, los hijos. Es una cuestión que es como bien impensable para gente que tiene un modelo de familia, digamos, en la cabeza, que tiene que funcionar. Pero desde lo político, igual la reflexión es en torno a la desconfianza que se ha instalado entre todos los sectores. Nosotros sabemos que hay conflictos medioambientales abiertos. Perdón. Sí, Sabemos que hay enfrentamiento entre comunidades, hay distintas cosmovisiones en un territorio que está muy alterado, que hay lugares donde el Estado no está presente, que tampoco es aceptable, pero hay una base de realidad, digamos, que hay un conflicto entre las forestales y las comunidades que no se ha resuelto. Por lo tanto, la reflexión siempre es, nosotros vamos a seguir defendiendo a los activistas medioambientales. Uno no puede decir gracias a Dios, no ese era el motivo por el que murió Julia Chuñil, porque la otra cuestión es igual de dramática. Pero al menos estamos más tranquilos que no fue por perseguir a un activista medioambiental, sino que por cuestiones de otra naturaleza, digamos. Sin embargo, nos mantenemos alerta con el tema de los activistas, porque hay varios casos en los que no ha habido la claridad ni la celeridad en las investigaciones, y que ha quedado como un manto de duda en torno a las muertes de algunas personas que tenemos en el registro. Ahora, Flavia, ustedes que, como insisto, lo decían, ¿no es cierto?, como regionalistas verdes no podemos quedarnos callados, que exigiendo que se aclare la desaparición de Julia Chuñil. En fin, ustedes estaban bien involucrados en el caso. Tú o el partido conocían a Julia Chuñil antes de esta desgracia, conocieron a su familia, algo. Es que nosotros somos regionalistas, por lo tanto, las relaciones que tienen las regiones con las comunidades son muy intensas. Dentro de nuestra militancia hay hartos loncos, hartas familias. Nosotros tenemos hartos militantes que son de las comunidades. Entonces, si bien mi vínculo no era directo, mi partido tiene un vínculo muy directo con las comunidades. Así es que, pero más allá de eso, también pertenecemos a una internacional verde, donde el tema de los activistas medioambientales es una de nuestras tareas.
como parte de esta Pero organización, no, que pero el cuidado y la tú, protección claro, y la denuncia en caso de que haya Flavia, alguna sospecha de que haya algún pero riesgo. no has recibido ninguna reacción, ninguna noticia de militantes de tu partido que conocían más de cerca a la familia, Julia, en fin, como alguna reacción de ese tipo. Sí, ellos han estado en contacto con las comunidades, no he hablado con la directiva regional en esta mañana. Estuvo bien sigilosa la investigación, no había información, no se sabía en qué dirección estaban avanzando las investigaciones, sí sabíamos que había investigaciones, pero no sabíamos en qué dirección. En ese sentido fue muy cauta y muy eficiente, digamos, la Fiscalía Regional. Y esto está desencadenándose hoy en la mañana, entonces yo me metí al programa y no he tomado contacto con la gente Claro. de la región. Pero insisto, nosotros dentro de las obligaciones que tenemos como parte de la Internacional Verde de Partidos, de la Global Green, es estar en alerta y en los temas de protección a los activistas medioambientales. Bueno, De hecho, en otros países mueren mucho, entonces no habría sido extraordinario. Ahora, por cierto, que como política, como presidente de un partido político, el que se haya dirigido la investigación y el resultado en una cuestión distinta a la convivencia entre comunidades y empresariado, pucha, es un alivio, ¿me entiendes? Porque eso significa que todavía tenemos reglas, que no que se hay entiende, sí. un sistema que funciona, y no como en Irán, donde la gente está muriendo como moscas por salir a protestar, y donde cualquier justificación sirve para matar gente, o en otros países. Entonces, gracias a Dios, digamos, se está resolviendo de manera muy dramática desde el punto de vista humano. Ok, otro Pero tema. desde Sí. lo político, la evaluación... Se entendió, claro. A ver, aprovechando el poco tiempo que nos queda, quería preguntarle al diputado Agustín Romero sobre esta noticia que, según pudo confirmar el diario La Tercera ayer, que José Antonio Kast se inclina por Fernando Rabat, ex integrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia. Especialista en Derecho Civil, integra el estudio jurídico del fallecido fundador de Patria y Libertad, Pablo Rodríguez, y del expresidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara. ¿Qué le parece esa decisión? A ver, siempre acá es importante tener presente que es el presidente electo el que anuncia, el que designa y el que da a conocer su gabinete. Y en ese sentido yo me voy a mantener en eso permanentemente alineado. Faltan poquitos días, Cecilia. Pero no tiene opinión. Yo, obviamente, que es el presidente. Lo que pasa es que son nombres que me parece que tienen un valor profesional para mí indiscutible, y que pueden hacer bien su trabajo, puede en realidad ser un gran servidor público. Y yo prefiero esperar, Cecilia, por prudencia también, las designaciones que haga el señor Rabat. No tengo el placer de conocerlo, pero por su trayectoria me parece que podría perfectamente tener un buen desempeño, pero insisto, corresponde al presidente designar a su ministro. Catalina Parot se sumaría también al gabinete en bienes nacionales. La ex militante de Evópoli, recordemos, ya había estado ocupando esta cartera durante el gobierno de Sebastián Piñera. Otro parece estar confirmado aquello también. Es verdad que están un poco preocupados porque hay muchos independientes, se está hablando de muchas personas independientes en ese gabinete del Partido Republicano, diputado. Yo creo que el tema de que haya no independientes, para mí, en lo personal, no me parece algo que sea relevante. Yo lo que más he pedido es que las personas que designe el presidente vengan seteadas, por así decirlo, en resolver los problemas de la gente, que tengan un enfoque en tomar este desafío, y aparte de que la gente no va a darnos mucho tiempo para que empiecen a haber cambios de mano en estas cosas. Entonces,
Yo creo que el presidente tiene que tomarse su tiempo, tiene que buscar gente que venga más allá de la política, porque bueno, también tenemos que tener claro que la política tradicional durante todo este tiempo tampoco ha sido de repente la más, por así decirlo, experta en resolver los problemas de la gente. Por lo tanto, que hayan personas independientes con un currículum distinto, que piensen las cosas de otro modo, es una oportunidad que tampoco hemos explorado mucho. Entonces yo creo que es importante dar la oportunidad al presidente para que elija con tranquilidad que ellos que puedan sacar adelante los problemas de los chilenos, y después nosotros tenemos que hacer las evaluaciones cuando ya se encuentren en el cargo, ya se encuentren implementando los programas, los planes, que muchos de los cuales nosotros también dimos a conocer a la ciudadanía durante la campaña, y que esperamos que se materialicen con gente que también venga distinto, otra manera de pensar distinta, más allá del poteo político, que el subsecretario tiene que ser de acá, que el ministro de allá, no, esos equilibrios a la gente no le soluciona sus problemas. Entonces yo quiero hoy día que sean los chilenos los que empiecen a evaluar estas cosas, que finalmente se piense en ellos cuando designas algún tipo de ministro, alguna autoridad para sacar adelante a Chile. Pensar en la política al final no va a solucionar los problemas de Chile. Tenemos que pensar en la gente y en quiénes son los mejores para sacar adelante los desafíos que tenemos como país. Obvio, eso sería lo correcto y lo ideal, pero usted sabe que dentro de los partidos, fue lo ideal. Claro, en los partidos políticos siempre hay tironeos, ¿no es cierto?, sobre cuán representado está algún partido y el otro en un gobierno. Eso hace parte de. No, pues eso es normal, Cecilia, claro. Por supuesto que es normal, y eso hace noticia, es normal, totalmente. Pero también tenemos que, a lo mejor muchos de nosotros, bueno, apretar los dientes, cerrar los ojos, un poco ya aguantar, porque muchas veces los cambios, la forma distinta también generan una tensión, pero yo estoy convencido de que al final de nuestro gobierno vamos a poder entregar un mejor país, y ese es el objetivo. Cuando uno piensa y se pone a pensar en el horizonte, y lo que a uno le dicen en la calle es que te dicen dejen de pelear, piensen en nosotros, porque al final el chileno a pie no le interesa si el ministro es del partido acá o el partido allá, o si hay un equilibrio con el subsecretario. No, le interesa que haga la pega, que haga el trabajo. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, cuando tenemos un presidente que está buscando gente de todos los sectores, que está buscando gente que pueda enfrentar estos desafíos, ¿qué le corresponde a uno más encima cuando es partidario de él, cuando lo ayudó a ganar y cuando trabajó y va siguió su liderazgo? Es apoyarlo, y en ese sentido yo apoyo primero la forma en que sea él quien informe y quien designe y sin presiones, y también apoyarlo durante la gestión. Alejandro, diputado, igual es una provocación. Flavia Torrella, ¿por qué? Porque igual él no es cualquier abogado, la derecha tiene un montón de abogados, académicos, gente con muchas luces para ocupar el cargo de ministro de Justicia, es el Ministerio de Justicia. Entonces Flavia. ¿Por qué una provocación, Flavia? Porque igual perteneció a la defensa de Pinochet y tiene un currículo que es bien intenso políticamente. Flavia, ¿y usted no encuentra que es una provocación que Jorge Fuentes Purrán sea el secretario regional ministerial de Seguridad, un abogado que defendía a todos los octubristas que estaban destruyendo Chile? ¿Eso no es provocación? Le pregunto, porque si vamos a empezar a tratar de buscar empate, que él está ahora, defendió a todos estos octubristas y gente que obtuvo incluso indultos. Ese es Jorge Fuentes Purrán, su secretario regional ministerial de Seguridad. Esa es la gente que hay en este gobierno. Entonces, por favor, no. Yo creo que dejemos que el gobierno empiece a actuar y veamos cómo, juguémoslo por el resultado, no por sus antecedentes. Y la seguridad, perdóneme, Jorge Fuentes Purrán está bien de seguridad. Claro, a ver, ¿quién quería decir algo? No. Cecilia. Alejandra Kraus, sí. Sin entrar, digamos, en estas competencias o señales o, digamos, balanzas entre las decisiones que toman u otros. A ver, yo creo que el presidente electo José Antonio Kast, así como le recuerda todos los días a los migrantes cuántos días le quedan para a los ilegales, irregulares, cuántos días les quedan en Chile. Yo quisiera recordar también que a él le quedan 55 días, los mismos días de los migrantes, para asumir las responsabilidades de dirigir este país. Y pareciera ser que ya nos vamos enfrentando a ciertos problemas. Primero, esta insatisfacción de una coalición o de un grupo o fuerzas políticas que van a gobernar en torno liderados por José Antonio Kast, donde no quedan conformes con la distribución del poder político
en el gobierno, y que sepamos, y el diputado muy bien sabe, se requiere espaldas políticas para poder enfrentar los desafíos que van a ser muy complejos, con un panorama en el Congreso complejo para el presidente Kast. Entonces, pareciera ser que las cosas no están resultando tan fáciles. ¿Y qué decir? Con el famoso corredor humanitario? A propósito de la respuesta de Perú que dio el presidente del Perú. Entonces, pareciera ser que las complejidades... Pero todos los gobiernos tienen complejidades, ¿no? Eso habrá que... Todo. Sí. Habrá que esperar que empiece a gobernar. Me imagino que eso va a decir el diputado, y con toda la razón. Pero se hicieron muchas apuestas. Por favor, si cada subida y cada declaración, cuando partía... Alejandra, ¿y tú conoces al abogado Fernando Rabat? ¿Y qué te parece como figura para el Ministerio de Justicia? No conozco en particular, no lo conozco, y tampoco conozco su currículum, salvo lo que ha aparecido en términos de haber defendido a Pinochet. Tampoco, y nos gusta o no nos gusta, son pergaminos ministros de Estado, también complejo, también complejo. Y quiero dejar algo claro, yo no indultaría. A propósito del diputado Romero, señalaba que una facultad que revisaría los antecedentes, yo creo que la institución del indulto debe ser revisada, a mi juicio. Y esto no tiene que ver ni con este indulto aparente que estarían la diputada Flores invitando a que se le otorgue a la persona condenada por los horrores y el haber dejado ciega a la senadora Campillay. Tampoco fui partidaria de los indultos que el presidente Boric, que además parece ser con orígenes similares y que existieron cuestionamientos. Entonces, pero en general, entregarle esa facultad cuando existía un proceso, una sanción por parte de la sociedad, asignar porque el Poder Judicial para que una persona resuelva, pareciera ser que no es una institución que hay que revisar, y políticamente creo que hay que tomarla con una responsabilidad tremenda. Bueno, se nos terminó el primer café por hoy, seguimos en la próxima. Flavia Torrealba, diputado Agustín Romero y a Alejandra Kraus, que les vaya muy bien. Buena semana. Buena semana. Gracias. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.